¿Quiénes fueron los Wari? ¿Existió otro imperio en el Perú? ¿Es Wari o Wari? Todo esto y mucho más aprenderemos de la magnífica cultura que no solo aportó al Perú antiguo, sino también al actual. Hoy nos sumergiremos a una cultura llena de misterios e incógnitas. Hoy nos sumergiremos a la gran cultura Wari. Los cronistas del siglo XVI ya hablaban de Wari, tales como Pedro Cieza de León. Indicaban que era una cultura anterior al de los incas, una cultura extraña, una cultura habitada por hombres blancos. Wari debe su origen a la cultura huarpa, ubicados en Ayacucho, y que junto a Nazca y Tiahuanaco son el pilar fundamental para la cultura Wari. En aquella década de 1880, el reconocido médico ayacuchano Luis Carranza escribió acerca del complejo de Viñaque. Se le denominó Wari por los habitantes que residían allí. Bien, como mencioné en un principio, la incógnita acerca de la palabra Wari o Wari está correctamente dicha ambas y no hay problema en mencionar. La cultura Wari existió desde el año 550 después de Cristo hasta su caída en 1200 después de Cristo, aproximadamente. Se puede clasificar en tres periodos diferentes. Uno propuesto por el gran antropólogo ayacuchano Luis Guillermo Lumbreras, quien planteó 7 periodos del Perú antiguo, y según este, Wari se establece en el quinto. Estos 7 están basados en criterios sociales y económicos. Y otra, hecha por John Rowe, está basada en etapas de expansión y de estilos, formas de las cerámicas. Vendría a ser el horizonte medio la etapa marcada por los Wari. Y finalmente la historiadora Dorothy Menzel, quien dividió la cultura en 6 etapas. 1A, la aparición de Wari. 1B, el crecimiento y construcción de centros urbanos. 2A y 2B, la reestructuración política debido a otra gran expansión. Y culminando la etapa 3 y 4, la decadencia y el desvanecimiento de la cultura. Comenzamos el video cuestionándonos si Wari realmente fue un imperio. Así pues, considerando cierta la hipótesis de grandes historiadores, antropólogos y arqueólogos como Julio César Tello, Dorothy Menzel, John Rowe, Luis Guillermo Lumbreras, Wendell Bennett y Rafael Larco Hoyle, indicaban que en efecto existía una cultura bastante extensa con características imperiales, es decir, que ésta controla o somete a otras, abarcando desde el actual Lambayeque por el norte y por el sur hasta Cusco y Moquegua. A esta le llamamos la hipótesis 1 y que consideramos que es la más posible y aceptada por bastantes arqueólogos. Pero existen 3 hipótesis más. La segunda indica que Wari no fue un imperio sino Tiahuanaco. La tercera sostiene que Wari y Tiahuanaco fueron culturas mercantiles. Y finalmente la cuarta afirma que ambos, tanto Wari y Tiahuanaco, fueron imperios. Aún este tema sigue siendo bastante discutido en la actualidad y
numerosos antropólogos, arqueólogos e historiadores siguen participando en el análisis y constantes nuevos descubrimientos. Wari sería primeramente una sociedad clasista, junto a actividades militares y de conquista. Luego, a medida de su expansión, una sociedad teocrática, es decir, una sociedad de dirigentes como sacerdotes y militares, y que a través del Señor de los Báculos sometieron a otros pueblos, en lo que se refiere al ámbito religioso. Ahora, ¿en qué se basaba la economía wari? Se constituía en la explotación y pago de tributos a los pueblos sometidos, agregando la agricultura, el intercambio de camélidos, cerámicas y textiles. Definitivamente existió un comercio con las culturas aledañas, como Tiahuanaco, intercambiando productos como los textiles, camélidos, cerámicas y muchas más. Aquí realmente nos preguntamos cómo un imperio comercializó sus productos en una geografía demasiado complicada. Imagínense cómo llegarían a un destino en concreto sin guía alguna, sin carretera, sin algún camino. Complicado, ¿no? Como vimos anteriormente, el comercio de los textiles fue muy importante para los wari. Como materia prima utilizaron el algodón y la lana de algunos camélidos, como el de la vicuña. Cabe resaltar la existencia de primeros quipus registrados en la Huaca San Marcos. Los textiles juegan un rol importante, pues los waris utilizaron la religión como transmisor ideológico de dominación. Ahí la iconografía se trasladaba físicamente a kilómetros de distancia a los territorios dominados. Ahora bien, sabemos de que desde el inicio del hombre existía la necesidad de transportar agua. En un principio los hombres utilizaron vejigas de animales y otras cosas. Y a medida que el hombre evolucionaba, cabían más soluciones a este problema. Nuestros antepasados utilizaron las cerámicas como esta que tengo aquí. En wari resaltaban los estilos como Conchopata, Robles Mojo, Chaquipampa y Viñaque. Cada uno tenía cierta utilidad, como por ejemplo cuestiones ceremoniales, unos cuantos con figuras de divinidades principalmente del agua, lo que nos lleva al siguiente punto. La necesidad de encontrar agua llevó a la cultura a desarrollar tecnología agropecuaria, trayendo agua a través de grandes canales, almacenándola en reservorios. Se cree que los wari realizaron la primera revolución urbanística del Perú. Sus complejos contaban con servicios capaces de sostener a bastante gente. Los investigadores creen también que la ciudad wari servía como centro de peregrinación. Los wari, al ser un imperio, contaban con ciudades o capitales provincianas, como en la que me encuentro ahora. Esto para apoyar al gobierno central. Wari, ubicado en Ayacucho. Cuando estamos hablando del comercio, nos preguntamos cómo ellos pudieron atravesar una geografía tan complicada para comercializar sus productos. Pues aquí nace la hipótesis de que existía un camino, es decir, un Precapac-Ñan, que luego ya los incas mejorarían. Como pudimos ver, hay mucha similitud con los incas, tanta que podemos decir que los wari fueron los abuelos de los incas. Por supuesto, los waris utilizaron y sometieron a sus pueblos con armas, tales como las hachas de piedra y los escudos de madera.
Aquí tengo una hacha de piedra que creemos por las excavaciones que pertenecieron a la milicia Wari. ¿Cómo fue que los Wari enterraban a sus difuntos? Bueno, pues a través de fardos funerarios que tendrían largas capas de finos tejidos, con una falsa cabeza en la parte superior. Además, acompañaban con textiles, alimentos, cerámicas, joyas. Sí, desarrollaron la metalurgia. Cabe resaltar la existencia de un descubrimiento no tan antiguo. Estamos hablando del señor de Wari o el señor de Vilcabamba, y que por el nombre sabemos que se encontró en el departamento de Cusco, precisamente en la provincia de la Convención. Este descubrimiento es bastante curioso, ya que presenta similitudes con el señor de Zipán. Por supuesto, se cree que este personaje de alto nivel perteneció a la cultura Wari. Bien, ya casi llegamos al final. Ya veo las caras de aburrimiento. En fin, no se sabe con exactitud la caída del Imperio Wari. Se cree que se originó por una inestabilidad política originada por las capitales provinciales, que tuvieron más relevancia que la capital principal, y esto consigo trajo problemas. Finalmente, a esto agregamos los conflictos que tenían con otras culturas, como por ejemplo los chancas, y así los habitantes migraron a diferentes lugares, dejando abandonadas sus ciudades. Pasaron siglos y aún hay mucho por investigar. Se dice que solo el 10% de la cultura Wari está descubierta, y como dijo Norma Martínez, carece de sentido pensar que una cultura termina un día y al día siguiente empieza otra. Todo es una transformación que se produce en el mediano y largo plazo. Lo fragmentamos para entenderlo y estudiarlo mejor, pero no es otra cosa que una gran continuidad. Y esto fue la gran cultura Wari.